¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a esta sesión donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el primer domingo de la Cuaresma. Inclínate ante mí. Recuerda que adorarás al Señor tu Dios, y solamente a Él le servirás. Bien, pues para este primer domingo de Cuaresma tenemos el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Le he puesto como título a este comentario: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora escuchemos el texto evangélico. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Procedo ahora a comentar algunos matices del texto griego, lengua en que se escribe el Evangelio de San Mateo. En el versículo 1 se dice que Jesús fue conducido, anegce, por el Espíritu, neumatos, al desierto, eisteneremon. Desde el bautismo, Jesús realizará su misión redentora guiado siempre por el Espíritu Santo. Además, se dice que fue para ser sometido a prueba o a tentación por el diablo, peirastenai hipotu diabolu. Jesús representa a todo Israel y a la Iglesia futura en la tarea de desbancar al diablo, que domina a la humanidad por medio del pecado. En el versículo 4, la respuesta de Jesús: Uque parto mono tsesetai huanthropos, alepipanti, remati, ekporeuomeno diastómatos theou. Es decir, que no solo de pan vive el hombre o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto está tomado de Deuteronomio 8:3, según la versión de la Septuaginta. Refiere a los mandamientos y preceptos del Señor. Por boca de Dios puede entenderse la palabra divina, como decía Filón de Alejandría. El versículo 5 tiene algunas connotaciones curiosas pero importantes. Dice que el diablo lo toma en presente para lambanei y lo puso de pie en auristo, es decir, en pasado, estesen,
En la parte más alta del recinto sacro, paralambanei auton, ho diabolos, eisten hagian polin, kai estesen auton, epito pterigion tu hieru. Propiamente no dice templo, naos, término usado para referirse solo al edificio central. En cambio, por hierón, que significa santuario, se entiende el complejo completo del santuario, que comprende templo, atrios, recepciones y pórticos. Sin embargo, hierón también refiere al aspecto sagrado de la presencia de Dios, mientras que naos refiere al templo de piedra. En el versículo 6, el diablo pretende ordenar a Jesús que se lance, vale se autón cato, lánzate abajo, usando como pretexto un texto bíblico sacado de contexto. Al decir, pues está escrito, gegraptai gar hoti, manipula la escritura para hacer que Jesús tiente a su Padre, citando el Salmo 90, versículos 11 y 12, según la versión de la Septuaginta. Con esto, Mateo previene a los lectores de no usar la Sagrada Escritura para justificar ideas ajenas a la revelación. Por ello, Jesús en el versículo 7 le responde con Deuteronomio 6:16, recordando al lector que no debe tentar a Dios. En el versículo 8, el diablo lleva a Jesús a un monte alto, símbolo contextualizado de soberbia, y le dice en el versículo 9, todo esto te daré, tauta soy pantadoso, refiriéndose a todos los reinos del mundo, pasastas basileías tu cosmo. Lucas, por su parte, añade al parlamento del diablo que ha recibido poder sobre los reinos de la tierra y que puede dárselo a quien quiera. Mateo presupone que sus destinatarios de extracción mayoritaria judía ya sabían que el diablo posee el dominio de los reinos terrenales. Es una clara alusión a la corrupción que caracteriza a muchas personas que forman parte de prácticamente todos los gobiernos de la tierra. La respuesta de Jesús en el versículo 10, basada en Deuteronomio 6:13, recuerda al lector y no solo al diablo, que solo ante Dios se debe uno postrar y adorarlo. Kyrion ton theonsu, proskineseis, kai auto mono latreuseis. Finalmente, en el versículo 11 se afirma que, al irse el diablo, los ángeles se acercaron a Jesús y comenzaron a servirlo. Angeloi proselthon kai diaconum auto. Sentido ingresivo del verbo servir diaconeo en tiempo imperfecto, diaconum. Como Jesús ya ha sido consagrado en su bautismo, es guiado por el Espíritu Santo y ha vencido al tentador. A partir de ahora, los ángeles le asistirán para anunciar e implementar el reino de los cielos en la tierra. Ahora comento contextos literario y teológico. El relato tiene tres escenas principales enmarcadas por una introducción y una conclusión. En 4:1 se presentan los protagonistas del drama, Jesús, el Espíritu y el diablo, y el escenario inicial, el desierto. Luego se narran tres pruebas. La primera en los versículos 2 al 4, la segunda en los versículos 5 al 7 y la tercera en los versículos 8 al 10. Finalmente, en el versículo 11 se describe la retirada del diablo y la llegada de los ángeles para servir a Jesús. Cada prueba sigue un patrón relativamente estable. Primero se define un lugar, luego aparece la provocación del tentador, que en las dos primeras comienza con la fórmula si eres hijo de Dios, y finalmente Jesús responde citando la escritura según la Septuaginta, introducida por la fórmula introductoria, está escrito. Un rasgo propio en Mateo es el orden de los lugares. A diferencia de Lucas, que invierte la segunda y la tercera prueba, en Mateo se describe un itinerario ascendente y expansivo. El diablo conduce a Jesús desde un desierto hacia un punto central y elevado, que es Jerusalén, incluso el santuario, y luego hacia un lugar aún más alto, desde el que se contemplan todos los reinos del mundo, como si fuese un punto fuera de la tierra de Israel.
Los desplazamientos distinguen estas tentaciones de las del pueblo de Israel en el desierto. No obstante, hay conexión entre ellas. Todas las respuestas de Jesús proceden del Deuteronomio, libro situado directamente en el marco del desierto. Además, Deuteronomio comienza en el desierto y dirige hacia la tierra prometida y sus futuras seducciones, e incluso hacia el horizonte del exilio y la dispersión en las naciones. Y con esto procedo al comentario. El texto admite diversas interpretaciones complementarias, no necesariamente excluyentes, precisamente por su alta densidad simbólica. En clave antropológica, las pruebas reflejan la fragilidad de la condición humana. Jesús, solidario con la humanidad, resiste la gula, la vanagloria y la ambición, y así rehace el camino del Adán caído. Esta es una lectura antigua. En esta línea se comprende el énfasis mateano en el ayuno. Mateo lo subraya más que Marcos y Lucas y lo conecta con una práctica judía que luego será tematizada en Mateo 6, 16 a 18 y 9, 14 al 15, mientras que en Lucas solo se dice que Jesús no comió nada. En clave cristológica, las pruebas se relacionan con la filiación divina. Jesús rechaza vivir su condición de hijo según un criterio utilitarista u oportunista. Desde el trasfondo judío, las pruebas muestran la fidelidad de Jesús a la profesión de fe de Israel conforme a Deuteronomio 6. En clave tipológica, el relato evoca las pruebas de Israel. Jesús recapitula en sí mismo el itinerario desde Egipto a la tierra prometida. El texto, por tanto, se deja leer en varias direcciones. Su semiosis es múltiple, es decir, tiene distintos significados y diferentes pistas interpretativas pueden coexistir sin contradicción. El narrador propone una lectura histórico-simbólica basada en 3 lugares y 3 tiempos. Si la primera prueba en el desierto remite a las tentaciones de Israel tras la salida de Egipto, la segunda, situada en Jerusalén, se vincula al imaginario mesiánico de la revelación en el lugar por excelencia de la presencia de Dios, el templo, asociado al primer templo construido por Salomón, rey de la dinastía davídica, lo que alude a la era monárquica. La tercera prueba, desde la altura que permite ver todos los reinos, se relaciona con el período posterior a la monarquía, el tiempo del exilio y la diáspora. Así como al inicio del Evangelio Jesús ya revive rasgos decisivos de la historia de su pueblo, mencionando genealogía e infancia, también aquí las 3 pruebas forman una progresión histórico-geográfica propia de la teología mateana, distinta de la de Lucas. Finalmente, encontramos una aplicación eclesial. Jesús, vencedor, se vuelve modelo para la comunidad de Mateo, quien no organiza el relato como preludio de la biografía de Jesús, sino como espejo de las pruebas de su comunidad. Aunque la destrucción del templo por los romanos en el año 70 suscitó en muchos una sensación de fracaso, los seguidores de Jesús en la ciudad santa tuvieron que salir a la diáspora con el fin de buscar nuevos modos de vivir su fe y configurar su nueva identidad social separada del judaísmo, que fue su religión de origen. Con esto paso a las enseñanzas para la vida. La primera enseñanza: la cuaresma comienza cuando el ayuno reordena el deseo. No vivimos solo de pan, así que la privación se vuelve espacio para la palabra, la oración y una libertad interior más profunda, la cual nos permitirá realizar lo que efectivamente Dios nos pide cada día. Segunda enseñanza: vivir con integridad es dejar de poner a prueba a Dios. La fe madura persevera en la confianza y la obediencia a la palabra, incluso cuando no hay consolaciones. Por lo tanto, no exige señales ni negocia con la tentación. Es tarea nuestra, por tanto, no prolongar una tentación, sino saberla cortar de inmediato, confiándose en Dios. Tercera enseñanza: la cuaresma culmina en una elección de culto.
Hemos de renunciar a ídolos de poder, éxito o control y traducir solo a Dios en decisiones concretas de sencillez, caridad y servicio. Cada quien en su vida, por lo tanto, procure siempre servir a Dios en el servicio a los demás. Y con esto pasamos a la oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este primer domingo de la Cuaresma. Espero pueda servir a todos ustedes para mantener una vida de fidelidad al Señor. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, a vivir la Cuaresma con enfoque, con integridad. Dios los bendice.